Mis padres compraron una casa para mi hermana, pero me dieron los documentos para el pago. Hemos decidido que tú deberías ser quien pague esta hipoteca. Me negué rotundamente, y ellos me demandaron, exigiendo $480,000. Así que el juez revisó las evidencias. Nunca pensé que mi propia familia me traicionaría de esta manera, pero ahora entiendo que el favoritismo hacia mi hermana Lucía siempre estuvo ahí, solo que yo me negaba a verlo. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada de mi padre. Su voz sonaba extrañamente entusiasmada, algo inusual para un martes por la mañana. Elena, necesitamos verte esta noche. Tenemos noticias importantes que compartir. Es sobre tu hermana. Suspiré profundamente mientras sentía ese familiar nudo en el estómago. Siempre era sobre Lucía. Esa noche, al llegar a la casa de mis padres, noté el automóvil nuevo de Lucía estacionado en la entrada, un modelo de lujo que claramente no podía permitirse con su salario de maestra. Dentro, mi familia estaba reunida alrededor de una botella de champán, con copas ya servidas. Mi madre sonreía con ese brillo especial en los ojos que solo aparecía cuando se trataba de los logros de mi hermana. «Elena, por fin llegas. Tenemos que celebrar», exclamó mi padre levantando su copa. «¿Qué celebramos?», pregunté, intentando sonar entusiasmada mientras me sentaba en el único espacio disponible, un taburete incómodo alejado del sofá donde se acurrucaban mis padres y Lucía. «Tu hermana va a ser propietaria de una casa», anunció mi madre con orgullo. «Hemos encontrado una propiedad perfecta en la Alameda. 3 habitaciones, jardín, piscina. Es magnífica». La Alameda era uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad. Las casas allí costaban una fortuna. Miré a Lucía, quien sonreía con suficiencia. «Es increíble, Lucía. Felicidades», dije sinceramente. «¿Cómo pudiste permitírtela? ¿Conseguiste un aumento o...?» Mi padre interrumpió con una risa forzada. «Bueno, ahí es donde entra la parte emocionante. Nosotros hemos dado el pago inicial. Como regalo». Sentí un escalofrío. Mis padres no eran ricos. Habían trabajado duro toda su vida como profesores universitarios. Un pago inicial para una casa en la Alameda representaría gran parte de sus ahorros para la jubilación. «Vaya, eso es muy generoso», comenté, tratando de ocultar mi sorpresa. «Debe haber costado $80,000, completó mi madre, como si fuera una cantidad insignificante. «Tu padre y yo siempre quisimos ayudar a nuestros hijos cuando fuera realmente importante». Recordé cuando solicité un préstamo de $5,000 para iniciar mi pequeño negocio de consultoría financiera 3 años atrás. Me lo negaron, alegando que no tenían dinero extra y que debía aprender a ser independiente. Mi negocio había despegado eventualmente, pero solo después de meses de trabajo extra y sacrificios. «La casa cuesta $480,000 en total», continuó mi padre. «Hemos hecho el pago inicial, pero la hipoteca mensual será bastante elevada». «Estoy segura de que Lucía podrá manejarla», respondí, aunque me preguntaba cómo una maestra de primaria podría pagar una hipoteca de ese calibre. Mi padre y mi madre intercambiaron miradas. Fue entonces cuando noté una carpeta manila sobre la mesa de café. Mi padre la empujó hacia mí. «En realidad, Elena, ahí es donde necesitamos tu ayuda», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Con tu negocio exitoso y tu experiencia en finanzas, hemos decidido que tú deberías ser quien pague esta hipoteca». Me quedé paralizada. «¿Qué? Es una inversión familiar», explicó mi madre como si fuera lo más lógico del mundo. «Lucía vivirá allí, tú pagarás la hipoteca, y todos salimos ganando. Después de todo, tú tienes dinero de sobra y tu hermana merece un buen lugar para vivir». La traición me golpeó como una bofetada física. No podía creer lo que estaba escuchando. Me negaba a aceptar que mi propia familia pudiera ser tan manipuladora. «Esto es una broma, ¿verdad?», pregunté, esperando que de repente todos comenzaran a reír y revelaran la verdadera sorpresa. «Por supuesto que no», respondió mi padre, frunciendo el ceño. «Ya hemos firmado los papeles preliminares. Solo necesitamos que firmes estos documentos para finalizar la hipoteca». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Efectivamente, allí estaban los documentos de una hipoteca a mi nombre para una propiedad en la que yo no viviría. Una deuda de $400,000 que me tomaría décadas pagar. «Esto es absurdo», dije finalmente, cerrando la carpeta. «No voy a firmar esto. No voy a pagar la casa de Lucía». «Elena, no seas egoísta», intervino Lucía, hablando por primera vez. «Siempre has sido la exitosa de la familia. Es lo mínimo que puedes hacer para ayudarme». La manera en que lo dijo, como si yo le debiera algo,
como si fuera mi obligación sacrificar mi estabilidad financiera por sus caprichos, me hizo hervir la sangre. Pero me contuve. Respiré profundo. Lo siento, pero no. No voy a firmar estos documentos. No voy a pagar esta hipoteca. El silencio que siguió a mi negativa fue absoluto. La expresión de mis padres cambió instantáneamente de expectativa a indignación. Mi madre fue la primera en romper el silencio. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Después de todo lo que hemos hecho por ti, escupió las palabras como veneno. Tu hermana necesita nuestra ayuda. ¿Todo lo que han hecho por mí? Repliqué, sintiendo cómo años de resentimiento reprimido comenzaban a burbujear en mi interior. ¿Se refieren a cuando me negaron un pequeño préstamo para mi negocio? ¿O quizás hablan de cuando vendieron mi auto para pagar el viaje de Lucía a Europa? Mi padre se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. Ese negocio tuyo fue una apuesta arriesgada. No podíamos tirar nuestro dinero así. Y en cuanto al auto, era nuestro. Nosotros lo pagamos. Lo pagaron con el dinero de la herencia de mi abuela, le recordé. Dinero que ella dejó específicamente para mí. Lucía se rió con desdén. Siempre sacando a relucir esa maldita herencia. La abuela ni siquiera te conocía bien. Me conocía lo suficiente para confiarme su dinero, respondí, manteniendo la calma a pesar de la creciente tensión. Dinero que ustedes administraron hasta que cumplí 21 años y que misteriosamente se redujo a menos de la mitad para entonces. Mi madre se levantó también, colocándose junto a mi padre como un frente unido contra mí. Invertimos ese dinero en tu educación, Elena. No seas malagradecida. Mi educación universitaria fue con beca completa, les recordé. Ustedes no pagaron un centavo. La traición que sentía era aplastante. Toda mi vida había intentado ganarme su aprobación, su amor, mientras veía cómo se lo entregaban gratuitamente a Lucía. Y ahora esto. Pretendían que yo pagara una casa de $500,000 para mi hermana, como si fuera lo más normal del mundo. No firmaré estos documentos, repetí, poniéndome de pie y recogiendo mi bolso. Y les sugiero que reconsideren esta compra. No pueden permitírsela, y Lucía definitivamente no puede pagarla por su cuenta. Mi padre dio un paso hacia mí, su voz peligrosamente baja. Ya hemos firmado un contrato preliminar. Hemos pagado el depósito. Si no firmas, perderemos todo ese dinero. Ese no es mi problema, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Ustedes tomaron esa decisión sin consultarme. ¡Elena!, gritó mi madre. Si sales por esa puerta, ya no serás parte de esta familia. Me detuve, la mano en el picaporte, y los miré por encima del hombro. ¿Alguna vez lo fui realmente? Las siguientes semanas fueron sorprendentemente tranquilas. No recibí llamadas, ni mensajes de mis padres o de Lucía. Parte de mí esperaba que hubieran entrado en razón y encontrado otra solución para su problema financiero. Otra parte, la más cínica, sabía que esto no había terminado. Tenía razón. Un mes después, mientras atendía a un cliente en mi oficina, recibí una llamada de mi asistente. Elena, hay un hombre en la recepción que insiste en verte. Dice que es un notificador judicial. Mi corazón se hundió. Cuando recibí los documentos, apenas podía creer lo que estaba leyendo. Mis padres me estaban demandando por $480,000, alegando que yo había acordado verbalmente asumir la hipoteca y que, basándose en esa promesa, ellos habían realizado el pago inicial. Era absurdo. Nunca había hecho tal promesa. Pero ahí estaba, impreso en documentos legales oficiales, mi nombre como demandada en un caso de incumplimiento de contrato verbal. Llamé inmediatamente a Roberto Suárez, un abogado que había ayudado a varios de mis clientes en temas de contratos. Su expresión al leer la demanda fue de incredulidad. ¿Tus propios padres te están demandando por esto?, preguntó, ajustándose las gafas como si no pudiera creer lo que veía. Así es, confirmé con amargura. Aparentemente, el amor familiar tiene un precio, $480,000. Roberto sacudió la cabeza. Esto es frívolo, pero también peligroso. Las demandas por contratos verbales son complicadas. Se reduce a tu palabra contra la de ellos. ¿Crees que tienen posibilidades de ganar?, pregunté, sintiendo una oleada de ansiedad. Depende del juez, pero tienen un argumento. Realizaron un pago sustancial basándose supuestamente en tu promesa. Algunos jueces podrían considerar que eso constituye un acuerdo vinculante. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero nunca prometí nada. Me negué categóricamente. ¿Hay algún testigo de esa conversación además de tu familia? Negué con la cabeza. Había sido solo yo contra los tres. Entonces tenemos que prepararnos para luchar, dijo Roberto, su expresión tornándose determinada.
Vamos a necesitar todo lo que puedas recordar sobre esa noche y cualquier patrón de comportamiento previo que pueda ser relevante. Durante las semanas siguientes, Roberto y yo trabajamos incansablemente preparando mi defensa. Recopilamos extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que pudiera demostrar la dinámica de mi relación con mis padres y Lucía. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos, encontré algo que había olvidado por completo. Mi diario de adolescencia. Lo había guardado en una caja junto con otros recuerdos, y ahí estaba, documentando años de favoritismo, manipulación y pequeñas traiciones. Esto podría ser útil, comentó Roberto al hojear algunas páginas. Muestra un patrón de comportamiento consistente a lo largo de los años, pero lo más revelador vino de una fuente inesperada. Teresa, la mejor amiga de Lucía desde la secundaria, me contactó tras enterarse de la demanda. No puedo creer que estén haciendo esto, me dijo durante un café. Lucía me contó todo sobre su plan hace meses. Estaba tan segura de que aceptarías. ¿Plan?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. ¿Qué plan exactamente? Teresa parecía incómoda. Lucía me dijo que tus padres iban a comprar una casa, ponerla a su nombre, y luego convencerte de que pagaras la hipoteca. Dijo que siempre había sido fácil de manipular cuando se trataba de responsabilidades familiares. ¿Te dijo esto antes de que me pidieran que firmara los documentos? Teresa asintió. Meses antes. Incluso bromeó sobre cómo finalmente tu éxito beneficiaría a alguien más que a ti misma. Mi sangre hervía, pero mantuve la compostura. ¿Estarías dispuesta a declarar esto ante un juez? La vacilación de Teresa fue evidente. Lucía ha sido mi amiga durante 20 años y está intentando estafarme por casi $500,000, le recordé. Después de un largo silencio, Teresa asintió lentamente. Lo haré. No está bien lo que están haciendo. Con esta nueva información, Roberto estaba mucho más optimista sobre nuestras posibilidades. Esto cambia todo, me dijo. Ahora tenemos evidencia de premeditación. El día antes del juicio, recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, era Miguel, el padre de Lucía. Mis padres se habían divorciado cuando yo tenía 2 años, y mi madre se había casado con mi padrastro Carlos poco después. Miguel nunca había sido parte de nuestras vidas. De hecho, Lucía apenas lo conocía. Elena, sé que esto es inesperado, comenzó, su voz grave pero amable. Me enteré de la situación por casualidad y, bueno, creo que hay algo que deberías saber. Lo que me reveló cambiaría completamente el curso de la batalla legal que estaba por enfrentar. Tu madre me contactó hace aproximadamente 3 meses, explicó Miguel. Me pidió un préstamo de $80,000 para el pago inicial de una casa. Me dijo que era para ti, que estabas empezando una familia y necesitabas ayuda. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Te dijo que era para mí? Eso es una mentira completa. Lo sospechaba, admitió Miguel. Por eso quise investigar un poco antes de transferir el dinero. Cuando descubrí que la casa estaba a nombre de Lucía, me negué. Tu madre se puso furiosa. Dijo que yo le debía esto a mi hija después de años de ausencia. Pero tú no eres el padre de Lucía, señalé confundida. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Eso es lo que siempre me dijeron, respondió finalmente. Pero ahora tengo mis dudas. La conversación con Miguel me dejó aturdida. No solo mis padres habían intentado estafar a mi padre biológico usando mi nombre, sino que existía la posibilidad de que Lucía también fuera su hija, algo que siempre habían negado vehementemente. ¿Tienes alguna prueba de esta solicitud de préstamo?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Mejor que eso, respondió Miguel. Tengo correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de llamadas telefónicas. Soy abogado, Elena. Siempre documento todo. La traición familiar tenía ahora una nueva dimensión. Mi madre no solo había mentido sobre la paternidad de Lucía durante décadas, sino que había intentado usar esa mentira para extorsionar dinero. Estaré en el tribunal mañana, prometió Miguel antes de colgar, con todas las pruebas. Esa noche apenas pude dormir. Las revelaciones de Miguel habían sacudido los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia. Mientras miraba el techo, recordé momentos de mi infancia, las similitudes físicas entre Lucía y yo que siempre habían descartado como coincidencia, la reacción exagerada de mi madre cada vez que mencionaba a Miguel, la inexplicable animosidad de mi padrastro hacia mí, a pesar de haberme criado desde que tenía 2 años. A la mañana siguiente, el juzgado estaba inusualmente lleno para un caso civil.
al parecer. La noticia de que unos padres demandaban a su hija por casi $500,000 había circulado rápidamente. Vi a mis padres y a Lucía sentados al otro lado de la sala, acompañados por un abogado de aspecto arrogante. Ninguno me miró directamente. Miguel llegó puntualmente, vestido con un impecable traje gris. Se sentó detrás de mí, y aunque no intercambiamos palabras, su presencia me dio una extraña sensación de seguridad. «Todos de pie», anunció el alguacil cuando la jueza Gloria Morales entró en la sala. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y una expresión que no revelaba nada. El caso comenzó con la presentación de los argumentos del abogado de mis padres, Javier Montes. Su narrativa era simple pero potente. Unos padres amorosos que habían invertido sus ahorros para ayudar a sus hijas, solo para ser traicionados por la ingratitud de una de ellas. «Su señoría», comenzó Montes, «mis clientes realizaron un pago inicial de $80,000 para una propiedad, basándose en la promesa verbal de su hija Elena de que asumiría los pagos de la hipoteca. Este acuerdo verbal constituye un contrato vinculante, y su incumplimiento ha causado graves perjuicios económicos a esta familia». La jueza Morales escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. Su expresión seguía siendo neutral. «La señora Elena Méndez», continuó Montes, señalándome, «es una exitosa empresaria con los medios para cumplir esta promesa. Sin embargo, ha decidido retractarse por razones puramente egoístas, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de sus padres jubilados». Roberto se levantó para presentar nuestra defensa. Con calma metodística, comenzó a desmantelar la narrativa creada por Montes. «Su señoría», dijo, «este caso no trata sobre una hija ingrata. Se trata de un intento sistemático de explotar financieramente a mi clienta. Lejos de ser una promesa incumplida, lo que tenemos aquí es un plan premeditado para forzar a la señora Méndez a asumir una deuda masiva en beneficio exclusivo de su hermana». Roberto presentó mi diario de adolescencia, extractos bancarios que mostraban el patrón de favoritismo financiero hacia Lucía, y correos electrónicos entre mis padres discutiendo cómo convencerme de firmar los documentos. Luego llamó a Teresa como testigo. Visiblemente nerviosa, confirmó bajo juramento que Lucía le había hablado del plan meses antes de que me presentaran los documentos de la hipoteca. «Lucía me dijo que era una estrategia familiar», testificó Teresa. «Dijo que Elena siempre había sido la tonta útil de la familia y que esta vez su utilidad sería pagar una casa para ella». Vi cómo Lucía se encogía en su asiento, evitando la mirada acusatoria de mis padres. Pero el verdadero golpe vino cuando Roberto anunció: «Su señoría, quisiera llamar a un testigo adicional que no estaba en nuestra lista original, el señor Miguel Ramírez». El abogado de mis padres se puso de pie inmediatamente. «Objeción. Este testigo no ha sido previamente identificado. Su testimonio se ha vuelto relevante debido a información recientemente descubierta», explicó Roberto. «El señor Ramírez puede proporcionar evidencia crucial sobre el origen del pago inicial». Después de una breve deliberación, la jueza permitió el testimonio. Vi cómo mi madre palidecía cuando Miguel caminó hacia el estrado. Miguel explicó cómo mi madre había intentado obtener de él los $80,000 del pago inicial, usando mi nombre fraudulentamente. Presentó correos electrónicos, mensajes de texto y transcripciones de llamadas que respaldaban su testimonio. En este mensaje, dijo, mostrando una captura de pantalla en la pantalla de la sala, «La señora Vargas específicamente menciona que el dinero es para una casa para Elena, no para Lucía». La jueza Morales, cuya expresión había permanecido neutra durante la mayor parte del procedimiento, ahora fruncía el ceño visiblemente. «Señor Ramírez», preguntó, «¿cuál es exactamente su relación con las partes involucradas en este caso?» Miguel respiró hondo antes de responder. «Soy el padre biológico de Elena Méndez, y tengo razones para creer que también podría ser el padre biológico de Lucía Vargas, aunque esto siempre me fue negado». Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó con su martillo, exigiendo orden. «Señora Vargas», dijo la jueza dirigiéndose a mi madre, «¿tiene algún comentario sobre esta afirmación?» Mi madre, visiblemente agitada, balbuceó. Esto es irrelevante para el caso, su señoría. Las relaciones familiares pasadas no tienen nada que ver con el acuerdo verbal que Elena incumplió». «Al contrario», intervino Roberto, «es extremadamente relevante. Demuestra un patrón de engaño que se extiende a la misma esencia de esta familia. Si la señora Vargas estaba dispuesta a mentir sobre algo tan fundamental como la paternidad de sus hijas, ¿qué credibilidad puede tener su afirmación sobre una promesa verbal?»
La sala quedó en silencio mientras la jueza consideraba esto. Finalmente, se dirigió al abogado de mis padres. Señor Montes, ¿de dónde vino exactamente el dinero para el pago inicial de esta propiedad? Porque según la evidencia presentada, no fue del señor Ramírez. El abogado de mis padres consultó nerviosamente con sus clientes antes de responder. Los fondos provinieron de los ahorros personales de mis clientes, su señoría. Eso no es del todo exacto, intervino Roberto, presentando otro documento. Tengo aquí extractos bancarios que muestran una transferencia de $70,000 de la cuenta de jubilación del padrastro de mi clienta a la cuenta conjunta de los demandantes, justo 3 días antes del pago inicial. Esta retirada anticipada incurriría en penalizaciones significativas, lo que explica la urgencia de recuperar ese dinero. La venganza que sentí al ver la expresión derrotada en los rostros de mis padres fue agridulce. No había querido llegar a este punto, pero ellos no me habían dejado opción. La jueza Morales llamó a un receso para revisar todas las evidencias presentadas. Mientras esperábamos, permanecí sentada junto a Roberto, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. ¿Cómo estás?, preguntó Roberto suavemente. Honestamente, no lo sé, respondí. Acabo de descubrir que toda mi vida familiar ha sido una elaborada red de mentiras. Es abrumador. Miguel se acercó cautelosamente. Elena, lamento que hayas tenido que enterarte de todo esto así. Si hubieras sabido antes. No es tu culpa, le aseguré. Tú también fuiste engañado. Cuando la jueza regresó a la sala, su expresión era severa. Podía sentir que la venganza del destino estaba a punto de caer sobre mi familia, pero no de la manera que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Después de revisar cuidadosamente todas las evidencias presentadas, comenzó la jueza Morales. Este tribunal ha llegado a una decisión. La tensión en la sala era palpable. Mi madre apretaba con fuerza la mano de mi padrastro, mientras Lucía mordisqueaba nerviosamente su labio inferior. Yo permanecía inmóvil, casi sin respirar. En el caso de Vargas contra Méndez, encuentro que no existió ningún contrato verbal vinculante. La evidencia presentada demuestra claramente que la demandada, Elena Méndez, nunca aceptó asumir la responsabilidad de la hipoteca en cuestión. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Roberto apretó ligeramente mi hombro en señal de apoyo. Más preocupante, continuó la jueza, es la evidencia de lo que parece ser un intento deliberado de fraude por parte de los demandantes. Los correos electrónicos, mensajes de texto y testimonios presentados sugieren un plan premeditado para engañar tanto a la demandada como al señor Ramírez. Mi madre se encogió visiblemente en su asiento. Mi padrastro mantenía la mirada fija en el suelo. Por lo tanto, no solo desestimo la demanda en su totalidad, sino que ordeno a los demandantes pagar todos los costos legales incurridos por la señora Méndez. Adicionalmente, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para una posible investigación por intento de fraude y perjurio. La jueza Morales hizo una pausa, su mirada recorriendo a cada miembro de mi familia. En mis 20 años en el estrado, rara vez he visto un caso tan egregioso de manipulación familiar. Este tribunal no puede y no será cómplice de tal comportamiento. Con un golpe de martillo, terminó la sesión. La demanda había sido desestimada, y ahora mis padres enfrentaban posibles cargos criminales. Mientras recogía mis pertenencias, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Había ganado, pero ¿qué había ganado exactamente? Mi familia estaba más fracturada que nunca, y verdades que habían permanecido enterradas durante décadas, ahora estaban expuestas crudamente. Afuera del juzgado, Miguel me esperaba. Había una cautela en su postura, como si temiera acercarse demasiado. Gracias por venir hoy, le dije sinceramente. Tu testimonio fue crucial. Era lo correcto, respondió simplemente. Luego, con vacilación. Elena, sé que es mucho para procesar, pero me gustaría conocerte mejor. Si tú quieres, claro. Antes de que pudiera responder, vi a Lucía caminando rápidamente hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. ¿Estás satisfecha?, espetó, su voz temblando de rabia. Has destruido a nuestra familia. Yo no destruí nada, Lucía. Ustedes lo hicieron cuando decidieron usarme como su banco personal. ¡No teníamos opción!, exclamó. Papá retiró dinero de su jubilación para el pago inicial. Si no recuperamos ese dinero, perderá casi todo lo que ha ahorrado. Y ahora con estos posibles cargos criminales. ¿Y ese era mi problema?, pregunté, manteniendo mi voz controlada a pesar de la ira que sentía. ¿Por qué no vendieron la casa simplemente cuando me negué a pagar la hipoteca? ¿Por qué llevar esto a los tribunales? Lucía desvió la mirada. El mercado se desplomó justo después. La casa ahora vale menos que lo que pagamos.
Perderíamos todo el depósito. Así que decidieron demandarme por casi $500,000, porque ustedes hicieron una mala inversión. Era lo justo, insistió Lucía, aunque con menos convicción. Siempre has tenido más que yo. Mejores calificaciones, mejor trabajo, más dinero. Esta casa era mi oportunidad de tener algo especial. Miguel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Lucía, ¿verdad? Creo que tú y yo también tenemos mucho de qué hablar. Lucía lo miró como si lo viera por primera vez, y en cierto modo, así era. La realización pareció golpearla lentamente. Tú eres. Miguel Ramírez se presentó formalmente. Y según lo que he escuchado hoy, es posible que sea tu padre biológico. Vi cómo la venganza del destino trabajaba en tiempo real, reescribiendo la comprensión de Lucía sobre su propia identidad. Su rostro pasó por una serie de emociones: confusión, incredulidad, ira y, finalmente, una especie de resignación aturdida. Eso es imposible, murmuró, pero sin convicción. Mamá siempre dijo: tu madre ha dicho muchas cosas que resultaron no ser ciertas. Señalé, sin poder evitar cierta satisfacción al ver su mundo desmoronarse como el mío lo había hecho. Antes de que Lucía pudiera responder, mis padres emergieron del juzgado. Mi madre se detuvo en seco al ver a Miguel hablando con nosotras. Mi padrastro, siempre el más pragmático, evaluó rápidamente la situación y tomó a mi madre del brazo. «Vámonos, Isabel», le urgió. «Ya hemos tenido suficiente por hoy». Pero mi madre se soltó de su agarre y caminó directamente hacia nosotros, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí?», siseó a Miguel. «¿No has hecho ya suficiente daño?». Miguel se mantuvo sereno. «El único daño aquí ha sido causado por tus mentiras, Isabel. Les mentiste a tus hijas sobre su padre. Me mentiste a mí durante décadas. Y ahora has intentado estafar a tu propia hija. No sabes nada», escupió mi madre. «Me abandonaste cuando estaba embarazada. Te dejé porque me engañaste con Carlos», respondió Miguel señalando a mi padrastro. «Y luego me dijiste que el bebé no era mío, que era de él, y lo era», insistió mi madre, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. «Entonces explica por qué Elena tiene mi misma condición genética poco común», desafió Miguel. «¿Recuerdas cuando me diagnosticaron aquella deficiencia enzimática? Es hereditaria, Isabel, y según los documentos médicos que Elena compartió con su abogado, ella tiene exactamente la misma condición». Mi madre palideció. Claramente, no había considerado ese detalle cuando construyó su red de mentiras. «Y ahora», continuó Miguel, «veo que Lucía tiene mis ojos, mi barbilla, las mismas características que siempre has dicho que heredó de tu lado de la familia». Lucía miraba entre Miguel y mi madre, tratando desesperadamente de encontrar la verdad en sus rostros. «Mamá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Es cierto? ¿Miguel es mi padre?». Mi madre abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su silencio fue respuesta suficiente. «Quiero una prueba de ADN», declaró Lucía firmemente. «Necesito saber la verdad». «Yo también estoy dispuesto», añadió Miguel. Mi padrastro, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente intervino. «Esta discusión no cambia nada sobre nuestra situación actual. Hemos perdido el caso, estamos enfrentando posibles cargos criminales, y ahora podríamos perder nuestra casa». Me sorprendió la frialdad en su voz. No había amor paternal, solo cálculo financiero. «¿Eso es todo lo que te importa?», pregunté, incapaz de contener mi indignación. ¿El dinero y la casa? ¿Qué hay de las mentiras? ¿Qué hay del daño que le han hecho a Lucía, a Miguel, a mí? «No seas melodramática, Elena», respondió con desdén. «Todos los padres mienten a sus hijos ocasionalmente. Es parte de la crianza». «Esto va mucho más allá de mentiras ocasionales», intervino Roberto, que se había acercado silenciosamente a nuestro grupo. «Lo que han hecho podría constituir fraude, además de perjurio ante el tribunal. Les recomendaría buscar representación legal inmediatamente». La realidad de su situación pareció finalmente hundirse en la conciencia de mis padres. El plan que habían concebido para resolver sus problemas financieros no solo había fracasado espectacularmente, sino que ahora amenazaba con destruir todo lo que valoraban: su reputación, su libertad, su seguridad económica. «Debe haber alguna forma de resolver esto», dijo mi madre, su tono cambiando abruptamente de acusatorio a suplicante. «Elena, cariño, somos familia. A pesar de nuestras diferencias, seguimos siendo tus padres».
La audacia de su manipulación, incluso ahora, me dejó sin palabras. Después de todo lo que habían hecho, todavía esperaban que mi lealtad familiar superara mi sentido de autopreservación. Ya no, respondí finalmente, mi voz tranquila pero firme. Quizás biológicamente sigues siendo mi madre, pero hoy has perdido cualquier derecho a llamarte mi familia. Vi algo romperse en sus ojos. Por primera vez, creo que realmente entendió lo que había hecho, lo que había perdido. ¿Y qué pasará con la casa?, preguntó mi padrastro, todavía centrado en lo material. No podemos permitirnos perder el depósito, y tampoco podemos pagar la hipoteca. Ese no es mi problema, respondí, repitiendo las mismas palabras que había dicho aquella noche en su sala de estar, cuando comenzó toda esta pesadilla. Ustedes tomaron esa decisión sin consultarme. Mientras nos alejábamos, Roberto, Miguel y yo, dejando a mis padres y a Lucía lidiando con las consecuencias de sus acciones, sentí una extraña mezcla de liberación y tristeza. La venganza que el destino había servido era completa, pero no sentía la satisfacción que había esperado. Solo un cansancio profundo y la certeza de que nada volvería a ser igual. ¿Qué harás ahora?, preguntó Roberto mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Honestamente, no lo sé, admití. Necesito tiempo para procesar todo esto. Si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí, ofreció Miguel con cautela. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Sin presiones, sin expectativas. Solo, si quieres hablar alguna vez. Tomé la tarjeta, sintiendo el peso de una nueva posibilidad. Una nueva conexión familiar basada en la verdad en lugar de la manipulación. Gracias, dije sinceramente. Creo que me gustaría eso. Mientras conducía de regreso a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lucía. Elena. Su voz sonaba diferente, despojada de su habitual arrogancia. Necesito hablar contigo, en persona, por favor. Después de un momento de duda, accedí a encontrarme con ella en una cafetería neutral al día siguiente. No sabía qué esperar de esta conversación, pero sentía que era un paso necesario en mi camino hacia la sanación. La batalla legal había terminado, pero la verdadera lucha, la de reconstruir mi identidad y mis relaciones desde los escombros de las mentiras familiares, apenas comenzaba. La cafetería que elegí para encontrarme con Lucía era un lugar tranquilo, alejado de nuestros círculos habituales. Llegué temprano y seleccioné una mesa en un rincón discreto, lejos de oídos curiosos. Mientras esperaba, repasé mentalmente todos los posibles escenarios. Lucía podría venir a suplicar, a amenazar, a negociar o simplemente a desahogarse. La vi entrar buscándome con la mirada. Se veía diferente, sin maquillaje, con el cabello recogido descuidadamente, vestida con jeans y una sudadera simple. Nada quedaba de la Lucía siempre impecable que conocía. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando. ¿De qué querías hablar?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Lucía tomó aire profundamente. Primero, quiero disculparme. Lo que te hicimos, lo que te hice, fue horrible. No tengo excusa. Su disculpa me sorprendió. En toda nuestra vida, nunca había escuchado a Lucía admitir que estaba equivocada, mucho menos pedir perdón. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Es porque perdieron el caso? No, respondió, mirándome directamente. Es porque ayer, después del juicio, me hice una prueba de ADN Express con Miguel. Los resultados llegaron esta mañana. Se detuvo, luchando visiblemente con sus emociones. Es mi padre, continuó finalmente. Tenemos un 99,9% de compatibilidad, lo cual significa que mamá ha estado mintiéndome toda mi vida. Y si me mintió sobre algo tan fundamental como quién es mi padre, ¿qué más ha sido mentira? Entendía perfectamente ese sentimiento. La traición era profunda, sacudiendo los cimientos mismos de su identidad. ¿Cómo estás procesando todo esto?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la genuina preocupación que sentía. Lucía soltó una risa amarga. Honestamente, no lo estoy procesando. Es demasiado. En un día, descubrí que mi padre biológico no es quien creía, que tengo una hermana completa en lugar de media hermana, y que mis padres estaban dispuestos a arruinar tu vida para mantener su estilo de vida. Hizo una pausa, jugando nerviosamente con una servilleta. Siempre supe que me favorecían, admitió, y lo aproveché. Era conveniente, pero nunca pensé que llegarían tan lejos.
Nunca imaginé que intentarían estafarte de esta manera. Sin embargo, tú eras parte del plan, le recordé. Teresa testificó que sabía sobre esto meses antes. Lucía asintió lentamente. Sí, cuando me dijeron su idea de que pagaras la hipoteca, debería haberme negado. Pero la idea de tener esa casa, de finalmente tener algo que tú no tuvieras, se detuvo, avergonzada. Estaba celosa de ti, Elena. Siempre lo he estado. ¿Celosa de mí? No pude evitar la incredulidad en mi voz. Tú eras la favorita. Siempre recibiste más atención, más regalos, más apoyo. Recibía cosas, corrigió Lucía, pero tú tenías algo que no podían darme. Independencia, determinación. Construiste tu propio negocio sin su ayuda. Yo siempre he dependido de ellos, para todo, y lo usaron para controlarme. Era una perspectiva que nunca había considerado. Mientras yo envidiaba el amor y la atención que recibía Lucía, ella envidiaba mi autonomía y fortaleza. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Me voy a mudar, respondió. No puedo seguir viviendo con ellos después de todo esto. Miguel, papá, se corrigió, la palabra sonando extraña en sus labios. Me ha ofrecido quedarme en su departamento de invitados mientras encuentro un lugar. ¿Y la casa en la Alameda? El banco la recuperará, dijo con resignación. No podemos permitírnosla, y si intentamos venderla ahora, perderíamos todo el depósito. Supongo que es el precio que tenemos que pagar por nuestra estupidez. Sentí una punzada de compasión mezclada con una sensación de justicia. La venganza del destino había sido implacable. Mi familia había perdido no solo el caso legal, sino también su unidad, su credibilidad y ahora su hogar soñado. ¿Sabes que podrían enfrentar cargos criminales?, pregunté suavemente. Lucía asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Miguel está ayudándome a encontrar un buen abogado para ellos. Dice que como el caso fue civil, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía, especialmente si devuelven cualquier dinero mal habido y hacen servicio comunitario. Consideré esto por un momento. A pesar de todo lo que habían hecho, no quería ver a mis padres en prisión. La humillación pública, la ruina financiera y la fractura familiar ya eran un castigo significativo. Podría hablar con Roberto, ofrecí finalmente. Ver si puede interceder con la fiscalía. Lucía me miró con genuina sorpresa. ¿Harías eso? Después de todo. No lo hago por ellos, aclaré. Lo hago por mí. Necesito seguir adelante, y no puedo hacerlo si sigo atrapada en este ciclo de traición y venganza. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una absorbiendo la magnitud de los cambios que habían ocurrido en nuestras vidas. Hay algo más, dijo Lucía finalmente. Algo que deberías saber. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí. Con cautela, lo abrí. Dentro había documentos legales. Un contrato de venta y transferencia de propiedad. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Es la casa de la abuela, explicó Lucía. La casa en Coyoacán que mamá vendió hace años, alegando que la abuela se la había dejado a ella. Recordaba vagamente esa propiedad. Una hermosa casa colonial en uno de los barrios más encantadores de la ciudad. Había sido vendida poco después de la muerte de mi abuela materna. Resulta que la abuela nunca se la dejó a mamá, continuó Lucía. Te la dejó a ti. Encontré el testamento original entre los papeles de mamá anoche, cuando estaba buscando los resultados de mi prueba de ADN. Sentí que me faltaba el aire. ¿Me estás diciendo que mi madre falsificó documentos para vender una propiedad que legalmente era mía? Lucía asintió lentamente, y usó el dinero para pagar la universidad privada de arte a la que asistí. Los 4 millones de pesos que obtuvieron de esa venta fueron a mi educación. La magnitud de la traición era abrumadora. No solo habían favorecido constantemente a Lucía a lo largo de nuestras vidas, sino que habían robado mi herencia para financiar sus caprichos. Hablé con un abogado inmobiliario esta mañana, continuó Lucía. Dice que como la venta fue fraudulenta, tienes base legal para reclamar la propiedad o una compensación equivalente. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté, tratando de entender sus motivos. Esto solo empeorará la situación legal de nuestros padres, porque es lo correcto, respondió simplemente. Ya he sido cómplice de demasiadas injusticias contra ti. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias. En ese momento, vi a Lucía de una manera completamente nueva, no como la hermana mimada y manipuladora que creía conocer, sino como alguien que también había sido víctima de las manipulaciones de nuestros padres, aunque de una manera diferente. Necesito tiempo para procesar todo esto, dije finalmente, guardando los documentos en mi bolso. Lo entiendo, asintió Lucía. Se levantó para irse, pero se detuvo. Elena,
¿Crees que algún día podremos tener una relación real? ¿Una basada en la verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había considerado esa posibilidad, siempre asumiendo que nuestras diferencias y el favoritismo de nuestros padres nos mantendrían distanciadas para siempre. No lo sé, respondí honestamente, pero quizás podríamos intentarlo, paso a paso. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Me gustaría eso. Mientras la veía alejarse, reflexioné sobre el extraordinario giro que habían dado los acontecimientos. Lo que había comenzado como un intento de mis padres de manipularme para pagar la casa de Lucía se había convertido en una completa reorganización de nuestra familia. Habíamos descubierto verdades enterradas durante décadas, enfrentado traiciones dolorosas y, quizás lo más sorprendente, encontrado la posibilidad de conexiones más auténticas entre nosotras. El camino hacia la sanación sería largo y difícil. Había heridas profundas que tardarían en cicatrizar, confianza que reconstruir desde cero, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a la normalidad, sino la esperanza realista de que podríamos construir algo nuevo y mejor desde las cenizas de las mentiras familiares. Esa tarde, llamé a Roberto para discutir los nuevos hallazgos sobre la casa de mi abuela. Su indignación profesional fue inmediata. Esto es un fraude inmobiliario en toda regla, declaró después de revisar los documentos. Podríamos presentar cargos criminales adicionales o usarlo como palanca para negociar un acuerdo más favorable con la fiscalía respecto al caso anterior. ¿Qué recomiendas?, pregunté. Roberto reflexionó un momento. Depende de lo que quieras obtener, Elena. ¿Buscas justicia, compensación financiera o simplemente cerrar este capítulo de tu vida? Era una pregunta profunda, una que requería considerar no solo mis heridas pasadas, sino también mi bienestar futuro. ¿Qué quería realmente? Quiero la verdad, respondí finalmente, y quiero recuperar lo que es legítimamente mío, pero no necesito ver a mis padres tras las rejas para sentir que se ha hecho justicia. Entonces propongo lo siguiente, dijo Roberto. Usaremos esta nueva evidencia para negociar un acuerdo con tus padres y la fiscalía. Ellos admitirán el fraude, te compensarán por el valor actual de la propiedad de Coyoacán y aceptarán un periodo de libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. Era una solución pragmática, una que ofrecía cierre sin venganza destructiva. Después de considerarlo, asentí. Hagámoslo. En los días siguientes, mi vida dio un giro inesperado cuando recibí una llamada de Miguel. Elena, he estado pensando, comenzó. Sé que apenas nos estamos conociendo, pero hay algo que me gustaría ofrecerte. 6 meses han pasado desde aquel día en el juzgado que cambió el curso de nuestras vidas. La primavera ha llegado a la ciudad, trayendo consigo renovación y nuevos comienzos, un reflejo apropiado de los cambios en mi propia vida. La oferta de Miguel resultó ser sorprendentemente generosa. Como abogado especializado en bienes raíces, había seguido de cerca el caso de la casa de mi abuela en Coyoacán. Después de investigar, descubrió que la propiedad estaba actualmente en venta nuevamente. Los propietarios actuales no tienen idea de la historia legal de la casa, me explicó. Pero si revelamos el fraude en la venta original, enfrentarán años de litigios y posiblemente perderán su inversión, aunque ellos no hicieron nada malo. Su propuesta fue ética y práctica: negociar con mis padres para que me compensaran el valor actual de la propiedad, significativamente mayor que hace años debido a la gentrificación del barrio, y dejar a los propietarios actuales en paz. Mis padres, enfrentando posibles cargos criminales por 2 casos separados de fraude, aceptaron rápidamente. Vendieron varias propiedades más pequeñas que habían acumulado a lo largo de los años y liquidaron sus cuentas de inversión para reunir los 8 millones de pesos que ahora representaba el valor de la casa. El acuerdo con la fiscalía también se concretó. Libertad condicional por 3 años, 200 horas de servicio comunitario cada uno, y la obligación de asistir a terapia familiar. No era un castigo leve, pero les evitaba la prisión. La compensación financiera me dio la libertad para expandir mi negocio de consultoría. Alquilé una oficina más grande, contraté a 2 asistentes y comencé a especializarme en asesoría financiera para mujeres emprendedoras. La traición que había experimentado me dio una nueva perspectiva sobre la importancia de la independencia financiera, especialmente para aquellas vulnerables a la manipulación económica. Mi relación con Lucía ha evolucionado de maneras que nunca habría imaginado. Después de mudarse al departamento de invitados de Miguel, comenzó terapia intensiva para procesar las mentiras y manipulaciones que habían definido su vida. Lentamente, está reconstruyendo su identidad, descubriendo quién es realmente sin la sombra del favoritismo tóxico de nuestros padres. Comenzamos a reunirnos cada 2 semanas para tomar café. Al principio, nuestras conversaciones eran tensas,
llenas de silencios incómodos y referencias cuidadosamente evitadas al pasado. Pero gradualmente hemos encontrado un terreno común, compartiendo no solo nuestras experiencias de crecer en una familia disfuncional, sino también nuestros sueños y aspiraciones. Nunca quise ser maestra, me confesó durante uno de nuestros encuentros. Lo hice porque mamá insistía en que era la carrera perfecta para mí, compatible con la maternidad, decía ella, pero lo que realmente quería estudiar era arquitectura. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, le sugerí. Para mi sorpresa, Lucía tomó en serio mi consejo. Recientemente se inscribió en un programa de arquitectura nocturno, mientras continúa enseñando durante el día. Mi relación con Miguel ha florecido también. Comenzamos con almuerzos ocasionales, conversaciones cautelosas donde compartíamos fragmentos de nuestras vidas. Pronto, esos encuentros se convirtieron en una tradición semanal. Me ha contado sobre su breve matrimonio con mi madre, cómo se conocieron en la universidad y se casaron jóvenes y enamorados. Cómo el descubrimiento de su aventura con Carlos lo devastó, especialmente cuando ella insistió en que el bebé que esperaba, yo, no era suyo. ¿Debería haber luchado más?, admitió en una ocasión, sus ojos llenos de arrepentimiento. Debería haber exigido una prueba de paternidad, haber estado presente en tu vida de alguna manera. Pero era joven, estaba herido, y tomé el camino fácil. Ambos fuimos víctimas de sus mentiras, le aseguré. Lo importante es que ahora estamos reconstruyendo. La semana pasada, Miguel organizó una cena en su casa. Para mi sorpresa, Lucía también estaba invitada. Era la primera vez que los tres nos reuníamos socialmente, sin el contexto del drama legal o familiar. Quiero proponer un brindis, dijo Miguel levantando su copa, por los nuevos comienzos y por las familias que elegimos construir, no las que nos imponen. Mientras chocábamos nuestras copas, sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Pertenencia. No la pertenencia forzada a una familia disfuncional unida por mentiras, sino la conexión genuina con personas que valoraban la verdad por encima de las apariencias. En cuanto a mis padres, nuestra relación permanece distante pero civil. La terapia familiar obligatoria ha abierto algunos canales de comunicación, aunque las heridas son demasiado profundas para una reconciliación completa, al menos por ahora. Mi madre ha comenzado a reconocer sus patrones de manipulación, mientras que mi padrastro lucha con su papel en el favoritismo que marcó nuestra infancia. Nunca fue mi intención hacerte daño, me dijo mi madre durante una sesión particularmente emotiva. Creía que estaba protegiéndonos a todos. Las mentiras comenzaron pequeñas, pero con el tiempo se convirtieron en nuestra realidad. No sé si algún día podré perdonarlos completamente. La traición fue demasiado profunda, demasiado calculada. Pero he llegado a entender que el verdadero poder no está en la venganza o el rencor, sino en la capacidad de reconstruir mi vida en mis propios términos. La casa en la Alameda, el catalizador de toda esta saga, finalmente fue recuperada por el banco. Irónicamente, debido al mercado inmobiliario fluctuante, se vendió por menos de lo que mis padres habían pagado inicialmente. La familia que la compró parece feliz allí. A veces paso conduciendo y veo a niños jugando en el jardín que una vez provocó tanto conflicto. La última vez que vi a Lucía, me sorprendió con una propuesta inesperada. He estado pensando, dijo, revolviendo nerviosamente su café, con lo que he aprendido en mis clases de arquitectura y tu experiencia en finanzas. ¿Y si iniciáramos un pequeño negocio juntas? Renovación de propiedades para reventa. Tú manejarías la parte financiera, yo el diseño y la supervisión de construcción. La idea era sorprendentemente atractiva. No solo como oportunidad de negocio, sino como chance de construir algo positivo con mi hermana después de décadas de rivalidad manipulada. Tendríamos que establecer límites claros, respondí. Contratos formales, responsabilidades definidas. Nada de acuerdos verbales o expectativas no expresadas. Lucía sonrió. Exactamente. Todo transparente y profesional. Nada como el estilo de mamá y papá. Acordamos empezar con un proyecto pequeño, una propiedad modesta que necesitaba renovación. Miguel nos ayudó con los contratos legales, asegurándose de que nuestros intereses estuvieran igualmente protegidos. Hoy, mientras firmo los documentos para nuestra primera adquisición conjunta, reflexiono sobre el extraordinario viaje que comenzó con aquella demanda absurda. Lo que mis padres pretendían como una estratagema para explotarme financieramente se convirtió, irónicamente, en el catalizador para mi liberación. La venganza que el destino sirvió fue más completa y satisfactoria que cualquier retribución que yo hubiera podido planear.
La verdad salió a la luz, las mentiras fueron expuestas, y cada uno recibió exactamente lo que merecía. Mis padres perdieron su credibilidad, enfrentaron consecuencias legales y financieras, y ahora deben reconstruir sus vidas con humildad. Lucía perdió sus ilusiones, pero ganó la oportunidad de descubrir quién realmente es. Y yo, que fui víctima de su manipulación durante años, encontré no solo justicia, sino también una familia auténtica. ¿Lista para firmar?, pregunta Lucía, ofreciéndome un bolígrafo. Miro los documentos frente a mí, sintiendo el peso simbólico de este momento. No es solo un contrato de negocio. Es la primera página de un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Lista, respondo, y firmo mi nombre con confianza. Mientras salimos de la oficina del notario, mi teléfono suena. Es Miguel, llamando para confirmar nuestra cena de esta noche. A mi lado, Lucía habla animadamente sobre sus planes de diseño para nuestra primera propiedad. El sol brilla intensamente, iluminando un camino que, por primera vez en mucho tiempo, parece lleno de posibilidades en lugar de sombras del pasado. La demanda que pretendía arrebatarme casi $500,000 no solo fracasó, sino que me devolvió algo mucho más valioso: la verdad, la libertad y la oportunidad de redefinir lo que significa la familia para mí. Y esa, quizás, es la venganza más dulce de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.